que algunos están ya regresando de viaje, otros todavía no han regresado. Dios ha sido bueno esta semana. Dios ha sido bueno esta semana. Amén. Aquí, Dios ha sido bueno esta semana. Amén. En medio de toda circunstancia, en medio de toda la dificultad, en medio del dolor, no importa el momento en que uno está viviendo, nuestra roca es Cristo y estamos afirmados en Él y Él es nuestra paz. Si pueden cerrar esas puertas, no sé si las van a cerrar. Hemos tenido una semana muy interesante en medio de dificultades y en medio de momentos tristes. Hemos tenido momentos hermosos. El día de ayer, bueno, todo se fue moviendo en las últimas semanas. Estamos en nuestra primera semana terminando nuestra primera semana de ayuno y oración. ¿Cuántos han ayunado y orado esta semana? Amén. ¿Cuántos han estado estudiando la palabra? De eso se trata. De eso se trata, estar cerca del Señor. No podemos escuchar a Dios si no estamos en su presencia, si no estamos cerca de Él. También en esta semana tuvimos nuestra reunión de oración presencial aquí, que vinieron los hermanos de Elim, y fue una reunión muy bonita, los que pudieron llegar. Yo animo a la iglesia, cuando hay reunión de oración presencial, venga a congregarse. No importa cómo haya sido su día, el Señor nos da nuevas fuerzas. Este próximo miércoles, la reunión de oración, nuestra segunda semana de ayuno, es el miércoles 24, pero en Elim, allá, por donde está el restaurante Lungfung. No tiene forma de perderse, es muy sencillo llegar. Que probablemente el Liceica se pierda, pero es muy sencillo de llegar. Y luego esta semana, el día de ayer, tuvimos nuestra primera actividad. Estamos preparando unas fotos con videos. Primera actividad evangelística del año, fuera de las cuatro paredes en la comunidad de Las Trancas. Veo que Lisbeth sonríe, ya estuvo Lisbeth, Pastor Hugo, hubo un buen grupo de hermanos. Estuvimos trabajando aquí desde el miércoles vinieron a clasificar paquetes, el viernes vinimos a armar paquetes y el viernes fue un día maravilloso. Vinimos como en grupos de 3 y unos se iban y otros venían y íbamos a comprar juguetes. Elaine cortándome el presupuesto, yo le llevaba juguetes. Elaine me decía, muy caro. O yo iba, me decía, muy mala calidad. Si es que yo fui la guardiana de la carretilla de Elaine en las compras, porque ella era la que sabía comprar. Y luego ayer, un día maravilloso con mucho sol en esta comunidad donde hay mucha necesidad. Y esa necesidad y esa comunidad acompaña perfectamente el tema del mensaje de hoy, que está precisamente en el libro de Nehemías, que es el que hemos estado estudiando durante estas 2 semanas de ayuno, y que tiene que ver con que en nuestra vida, nuestro mover y nuestro actuar o nuestro vivir tiene que ser más que un sentimiento. Nosotros somos buenos para emocionarnos. Nos emocionamos hacia cualquier dirección. Es bien interesante, me tocó predicar en el funeral de mi mamá, el martes. Y primero yo decía, ¿cómo voy a predicar en el funeral de mi mamá? Y ustedes pueden creer que yo estaba hoy, me he sentido hoy con mayor presión emocional de pararme hoy y predicar hoy que el martes. Porque así son las emociones. Porque aquí están ustedes que me aman y que me han, en México decimos apapachado, que significa cubierto, abrazado, en náhuatl, me han apapachado. Entonces para mí es más complicado. Yo veo a Wendy y quiero llorar porque Wendy llora conmigo. Y sin embargo esto sigue siendo un testimonio fiel de lo que enseña la palabra de Dios. Nuestro caminar con Dios es más que un sentimiento. No podemos movernos por la emoción del momento,
por la emoción de lo que sucede. Así que yo les invito a ir al libro de Nehemías y pero antes de ir al libro de Nehemías, yo quiero pedirle a alguien que en cualquier versión, quiero que un varón con voz así busque así fuerte, así, bueno, aquí todos los varones tienen la voz fuerte. Busquen el Salmo 23 en cualquier versión y lo lea pausadamente en voz alta. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite. Has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre. Amén. Decimos, el Señor es mi pastor. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres nuestro pastor. Porque estamos en tu casa, Señor, y es bueno estar en tu casa. Porque en tu casa, Señor, en tu presencia hay consuelo, hay sanidad, hay liberación, hay compañía, hay armonía. Hay una familia, Señor, que se sostiene y se sustenta en ti, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en cada circunstancia, en cada momento, tú nos muestras que estás con nosotros, que tienes cuidado de nosotros, que no tenemos necesidad de nada, que nada nos hace falta, porque tú eres el centro y eres la fuente y eres la plenitud de todo en nuestra vida. Permite, Señor, que tu palabra llegue sencilla, profunda a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que cumpla el propósito por el cual tú le envías. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos este año cada vez más, cada día más en ti, en ti. No solamente pensar en nosotros y en nuestros deseos y en nuestras necesidades, sino que tú ocupes el primer lugar. Y así al fin, Señor, iremos entendiendo que tú, Señor, al ser puesto primero, te encargarás de que todas las demás cosas sean añadidas. Háblanos, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Más que un sentimiento. En el libro, la semana pasada, el pastor Daniel estuvo predicando y veíamos cómo había un concepto de que se necesitaba tener autoridad para moverse entre reinos y actuar bajo la autoridad de un rey, y que la autoridad del pueblo de Dios para reconstruir venía de Dios, que estaba por encima de la autoridad del rey. Y cómo se enfrenta el pueblo a la oposición. Para los que no han estado familiarizados con esta historia que ocurre en el libro de Nehemías, nosotros nos encontramos con un tiempo histórico que habían pasado prácticamente unos 150 años desde el cautiverio. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, había dejado de ser un reino, una nación poderosa, reconocida como reino, y se había convertido las personas primero en habitantes cautivos de Babilonia, y un remanente o un residuo o un grupo pequeño había quedado en Judá, y habían, a lo largo de esos años, después de los 70 años, comenzaron a regresar en varios grupos familiares, comenzaron a regresar y a estar otra vez en la tierra. Pero esa tierra a la que ellos regresaron no era ni la sombra de la tierra que sus antepasados habían conocido. Era una ciudad que ahora había sido quemada, destruida, que la gente poco a poco había comenzado a habilitar
sus propias casas, pero el muro que rodeaba la ciudad, la muralla que rodeaba la ciudad, que era el símbolo de la protección, de la fortaleza, de la seguridad de una ciudad, estaba destruido, estaba derribado, sobre todo en varios puntos importantes. Este era el escenario, y en ese escenario, 150 años después, en lo que era la capital, una de las capitales persas, donde ahora era el imperio gobernante después de Babilonia, los persas, lo que nosotros hoy conocemos como Irán. Los persas dominaban más territorio de lo que dominó el imperio babilónico. Era un gran imperio. Y en 150 años después del cautiverio, ahí estaba dentro de la corte real este personaje llamado Nehemías, que se caracteriza en la Biblia por ser un gran líder, una persona con un liderazgo, una capacidad de administración. Este hombre trabajaba en la corte del rey y era copero del rey. El ser copero del rey implicaba una gran responsabilidad porque era la persona que atendía personalmente al rey en cuanto a sus alimentos, y como había tantas teorías de conspiración reales y fake news en ese tiempo como ahora, los coperos eran importantes para probar la comida y la bebida del rey en caso de que hubiera sido envenenada. Entonces era un trabajo de alto riesgo, tenía que ser una persona en la cual el rey confiara plenamente, porque si no el mismo copero lo podía envenenar, que tenía que tener toda la confianza del rey, y era una persona que estaba muy cercana. Se considera que no muchos reyes en la antigüedad tuvieron coperos, pero sí encontramos en Génesis, por ejemplo, que los faraones tenían coperos. Y así vamos encontrando en los diferentes momentos de la historia ahora probablemente existe la misma figura, pero con otros nombres en las altas esferas. Y esta era la labor de Nehemías. Y es aquí cuando nosotros nos encontramos a Nehemías 150 años después de que Israel, él era judío. Algunos historiadores piensan que de la tribu de Judá, no tenemos una garantía de esto en el texto bíblico, pero este hombre 150 años después está sirviendo en la corte. Se dice los historiadores que este era un puesto de trabajo muy bien remunerado porque implicaba un riesgo de vida, ¿sí? Entonces se pagaba bien. Mario, necesito un copero, consígueme un copero. Y vamos a ir a Nehemías y vamos a leer en el capítulo 1 y algunos versos del capítulo 2. Y vamos a extraer de estos versos que vamos a leer por qué hablamos de que en la vida con Dios y en las decisiones que tomamos hay que tener más que sentimientos, más que solo las emociones que nos mueven. Dice, comenzando el capítulo 1, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, preocupación de Nehemías por Jerusalén. A fines del otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas o en Nueva Traducción Viviente, sí, y la tengo aquí en papel, pero a lo que quería llegar era Quisleu, era el equivalente, dice a fines de otoño, es el equivalente a nuestro diciembre, ¿ok? Era un mes de diciembre del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Si uno quiere, cuando uno pregunta y llegan con malas noticias, es terrible, ¿no? Porque uno está esperando, a ver qué me cuentas, y comienzan las cosas, uno comienza como a bajar la cabeza también. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo.
Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Aquí hay un secreto interesante. Nos deleitamos en darte honra. No solo en pedirte cosas, en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Ahora nos vamos en el capítulo 2, solo voy a leer el verso 18, aunque vamos a comentar parte de lo que pasó. Dice: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Ahora nosotros nos encontramos aquí con un llamado a la acción más que solo la descarga emocional. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí somos dados a la descarga emocional y nos hace sentir bien? Cuando algo pasa, esa es la razón por la que cuando alguien te tira un carro y tú te tiran el carro y tú y se te pasa. Y ya tú tranquilo, pero no sabes la reacción de aquel que hay que tener cuidado. Pero usualmente la descarga emocional hace que nuestro sistema nervioso, todo nuestro cuerpo y todo, libere aún sustancias químicas que a nosotros nos hacen sentir bien. Esa es en parte una de las funciones de las emociones. Por eso Dios nos dio las emociones, porque tienen una función y ayudan a mantener nuestro equilibrio. Debería ser así. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos, no entendemos que la emoción es ese momento en el que yo siento algo, tengo una descarga, pero que mi vida no debe quedarse atrapada en el momento ni del sentir la emoción, ni de la descarga emocional? Cuando nosotros vemos lo que pasó con Nehemías, nosotros podemos ir anotando para nuestras vidas grandes lecciones o grandes principios. En primer lugar, dice que él se enteró de la situación en Jerusalén. Nosotros no podemos hacer nada en la vida por aliviar situaciones nuestras o de otros si primero no somos conscientes de cuál es la necesidad. No podemos por la vida en ignorancia o sin enterarnos pretender que podemos lograr cambios. Usted sabe que uno de los más grandes problemas en la vida es que a veces nuestros propios enemigos somos nosotros. Pero nos dicen, es que tu actitud, es que lo que estás haciendo, es que mira cómo estás actuando, es que mira lo que tienes que cambiar. Y a veces le dice uno, mírate en el espejo para ver si encuentras lo que está mal. Y uno se mira en el espejo y uno lo que dice es, ay, aquí veo el reflejo de fulano. Es tal cosa lo que me está causando el problema. No, usualmente para poder enfrentarnos a un problema, a una situación crítica, para poder ayudar, es como varios de los testimonios que me decían ayer de los hermanos que fueron a las trancas.
impactados con el nivel de necesidad que hay en comunidades como esas, impactados con que haya ese tipo y esa pobreza y esas condiciones de vida en una ciudad como esta. Y es que como nosotros cada uno tenemos nuestro entorno y cada uno de nosotros tenemos nuestro círculo o nuestra burbuja o nuestros conectores, nos conectamos nuestra familia, nuestro supermercado, nuestra familia, nuestros trabajos, donde nos movemos. Y si donde nosotros nos movemos, si nuestro círculo cercano es un círculo en donde no hay una necesidad patente o que se vea, uno puede pensar e ir convenciéndose de que es que así como mi burbuja, son las burbujas de los demás. No puede haber una acción de parte nuestra, en nuestra vida en particular, en nuestra familia, cambios que hay que hacer en mi vida, cambios que hay que hacer en mi matrimonio, en mi familia, en mi comunidad, si primero yo no me entero, no hago conciencia de cuál es el problema y cuál es la necesidad. Por eso se requiere, en esta ocasión, Nehemías recibe la familia de su hermano y algunas otras personas y le hacen saber, él dice, en esos momentos yo era copero del rey. Él vivía completamente lejos, desconectado, habían pasado 150 años, no tenía nada que ver, sin embargo, él conocía su origen, él sabía que había gente suya viviendo allá, pero él no conocía la situación real. Nosotros tenemos, muchos de nosotros, condiciones parecidas, en las que tenemos nuestro mundo, no quiere decir que Nehemías no tenía problemas personales, seguro los tenía. Y cada uno de nosotros tiene un problema personal y usualmente dedicamos gran parte de nuestro tiempo a atender nuestros problemas personales o individuales. Y sobre todo si mi problema es tan visible, yo me enfoco en ese problema porque lo tengo aquí. Porque es que me tengo que enfocar porque me duele. Entonces yo siento el dolor y me enfoco. O estoy viendo lo que está sucediendo en mi familia y me enfoco. Pero no podemos hacer un cambio. Y lo que sucede en la vida o en ese momento en la vida de Nehemías es que él, al enterarse de la situación, fíjense, primero tenemos que enterarnos de la situación, reconocer cuál es el problema. De nada nos sirve ir por la vida culpando. A veces vamos toda la vida culpando a otros de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Y hay quienes culpan, hay cristianos que culpan hasta la suerte. Y yo digo, pero cristiano no vive por la suerte, vive por la fe. Y tenemos que hacer conciencia, enterarnos de la situación, pero no quedarnos en el nivel intelectual o cognitivo de que yo me enteré, ahora yo sé. Porque la pregunta es, ¿qué voy a hacer con lo que sé? De repente, por ejemplo, veíamos la semana, hace ya casi 2 semanas, creo que sucedió lo de Ecuador, que comenzó la crisis en Ecuador, y decíamos, ¿qué cosa más terrible? ¿Qué está pasando? Ahora nos enteramos de lo que pasa, nos enteramos. Y yo pensaba en las familias ecuatorianas que tenemos aquí, en esta iglesia y en otras iglesias, y decía, ¿cómo se deben estar sintiendo? Un poco como Nehemías. Hay una situación. Hay situaciones que se están dando en la política en Guatemala, que acaba de asumir el presidente. Y uno se entera y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Hay situaciones de libertad de expresión y libertad religiosa en Nicaragua. Y así vamos contando. Hay situaciones políticas, económicas en Argentina, en Colombia, en Honduras, en todas nuestras regiones. Yo menciono más o menos lo que estamos aquí representados. Tenemos situaciones que nosotros nos enteramos. Venezuela, nosotros nos enteramos, estamos acá y vemos lo que está pasando, y parte de lo que a nosotros nos acontece es que vivimos bombardeados de información. No nos da tiempo a veces de asustarnos por una cosa porque sale otra, y sale otra, y sale otra. Gracias al Internet. Sí, el desarrollo nos ha brindado esta hermosa posibilidad de enterarnos de todo.
Pero el enterarse de una situación y quedarnos en el nivel de, wow, ¿viste lo que está pasando? O que hubiéramos ido ayer a las trancas y decimos, ¿vieron lo que está pasando? ¿Vieron cómo hay tanta necesidad? Y nos regresamos y ya nunca más nos acordamos de ninguna manera de las situaciones que nos hemos enterado. O hay un problema individual de hábitos, ahora en lo personal, de pensamientos, de cosas que me distraen y que me llevan a no enfrentar situaciones personales. Y podemos decir, sí, yo sé que eso me pasa, yo sé que eso me detiene, yo sé que ese es mi problema, y nos quedamos en el yo sé. Segundo principio, ¿qué hizo Nehemías cuando él se entera? Primero llega la información, se entera. Dice el texto bíblico, enseguida, aquí encontramos, muy interesante, aquí hay 3 posiciones físicas en Nehemías que a nosotros nos pueden llevar en ese orden a recordar, esta es la manera correcta de que sea más que un sentimiento. Dice, él dice en el texto, me senté. ¿Sabes? Cuando usted recibe una noticia que no puede como sostenerse y se tiene que sentar, esa es la idea. Me senté. Dice, se angustia, ora, ayuna y ora. La segunda posición, de rodillas o postrado, delante de Dios. La tercera posición, levantémonos, edifiquemos. Más que un sentimiento, más que una emoción. Fíjense que en la segunda dice, él se angustia, él llora, ayuna y ora por varios días. Aquí viene la descarga emocional. Primero entra la información a nosotros y nos enteramos de lo que sucede, nos dan un diagnóstico, nos dicen, esta es la enfermedad que tienes, esta es tu condición, esto es lo que tienes en el banco, 0,50 centavos. No se los digo porque aquí, ustedes saben que yo siempre ventaneo a mi esposo, así como doy así cuentitos. Se va mi esposo a comprar una chaqueta, que fue toda una odisea, ¿no? Para un saquito para el funeral. Y llega muy contento porque se había probado uno que dice él que parecía un champiñón mal arropado porque le quedaba, no sé, esas palabras de él. Pero él llega muy contento. Dice, me encontré uno en $80. Y yo digo, wow. Y se lo puso mi sobrino ahí y dice él, y me quedaron 50 centavos en la cuenta. Esa es la información. Eso es lo que llega. Y él lo dice así como contentito, así como con una emoción. Y yo digo, él se quedó con que el saco le gustó, pero se olvidó de los 50 centavos. Hay una descarga emocional y la emoción puede ser al mismo tiempo de alegría, de conformismo, de satisfacción y de tristeza. Hay una descarga emocional. Dice que enseguida él se sentó, comenzó a cargar un peso en el corazón. Yo quiero decirte, hermano, pídele a Dios que ponga carga en tu corazón. La carga en el corazón es ese peso que uno siente de angustia, no solo por mi problema, sino por la necesidad de otro. Nosotros no podemos seguir por la vida creyendo en el Señor, conociendo al Señor, amando al Señor, esperando que Dios me bendiga, me dé, me haga, me conteste, me fortalezca, para mí, mientras hay un mundo que se pierde y familias enteras y tus y mis familiares que no quieren saber del Señor, que no conocen al Señor o que dicen conocerlo, pero que sus vidas demuestran que no le conocen porque viven para el mundo y no viven para Dios. Y nosotros a veces sabemos todo eso y preferimos, para que ellos no se sientan mal, para que ellos no se sientan ofendidos, nosotros preferimos ser parte de su mundo, pastora predica, ser parte de su mundo en lugar de que pedir al Señor convicción para que ellos sean parte del reino de Dios. Para eso se necesita sentir carga en el corazón. Nos tiene que doler. No nos alegremos solamente por las victorias de nuestros familiares. Y mira lo que logró, y mira lo que hizo, y mira lo que hizo.
Preguntémonos, ¿y conoce a Dios? ¿Y conoce a Dios? Si se muere hoy, ¿para dónde se va? Si se muere hoy, ¿tendrá vida eterna? ¿O tendrás que archivar los títulos y los logros y ponerlos en una bolsa y guardarlos con la incertidumbre de pensar, mira todo lo que hizo aquí en la tierra, ¿qué tiene para la eternidad? Porque les digo, hermanos, lo que vale es lo eterno, no lo temporal. Carga, pídele a Dios en estos días de oración y ayuno, dile, Señor, que yo me entere y que sienta carga en el corazón. Que no sienta juicio, estar condenando a la gente. Ya lo viste, ya vi, se lo ganó, se lo merece. No, que sienta carga en mi corazón. Dice, se angustió, él lloró, ayunó. Aquí la práctica del ayuno siempre fundamental en la palabra de Dios y oró. Pero fíjense que dice, por varios días. A veces nosotros nos enteramos de la necesidad que tenemos o que existe. Tenemos una descarga emocional de cualquier tipo y vamos al Señor. Señor, tú sabes lo que está pasando en Afganistán. Gracias, Señor. Amén. ¿Ya? O Señor, mira, te entrego, te pido por mi familiar tal cosa. Y ya. Y pasan 2, 3 días, no, un mes, no oramos más y decimos, no, es que Dios a mí no me contesta las peticiones. Dice que él se angustió, lloró, ayunó y oró por varios días. Aprendamos a que pasa de aquí la información que pase acá al corazón y al espíritu y que nosotros podamos ser una de las cosas, uno de los rasgos de Nehemías fue su perseverancia. ¿Por qué digo su perseverancia? Porque dice que él estuvo orando al Señor, esa es la tercera, él presenta su carga ante el Señor. Una de las cosas que a veces nos pasan, en general o nos pueden pasar, es que nosotros podemos ser de dos extremos. O necesitamos constantemente estar descargando y contándole a alguien, a la gente, y llorando con la gente, y diciendo a la gente, y la gente se acerca y te dice, ¿cómo estás? Y uno dice, ¿qué? Y vas lo ves a la persona una semana después, ¿y cómo estás? Me va bien en el trabajo, pero hay personas que encuentran todo lo negativo en su vida y resaltan y se enfocan en lo negativo. Hay personas así. Hay personas que se van dentro de su extremo emocional es hablar y contar y contar y contar y contar. Por eso a veces los psicólogos ganamos buen dinero. Porque tú tienes personas, cuando yo tenía el consultorio, había pacientes que yo tenía, el mismo paciente 3 veces por semana, el mismo, 1 hora por semana, por 2 años. Qué buena idea. Porque hay personas que sienten la necesidad de hablar. Yo tuve una persona que era paciente mío y no vivía en Panamá y venía a Panamá, volaba a Panamá a reunirse conmigo los fines de semana. Y venía sábado, se iba domingo. El domingo en la noche a mí me estaba sonando el celular. La persona necesitaba seguir hablando. Y a veces eran 2 horas más, pero esas no las cobraba. ¡Qué error! A lo que me refiero es que hay personas que a veces se quedan con presentar su carga o su problema en el lugar incorrecto, en el lugar inadecuado. ¿Es malo ir con el psicólogo? No, nos ayuda. Nos ayuda a hablar, nos ayuda a conversar con un consejero, nos ayuda con una amiga, con un amigo. El hablar es parte de quiénes somos y de cómo somos y cómo nos movemos. Necesitamos compartir, hablar, pero
está el creyente que necesita aprender y necesitamos aprender y necesitamos recordar que nuestras cargas hay que llevarlas delante del Señor, porque el único, miren, cualquier otra persona, profesional o no, te puede escuchar, incluso te puede dar un buen consejo. Te puede prestar, por eso mi esposo me decía, es que tienes cara de oreja. Puedes prestar la oreja, puede escucharte, puede sentarse contigo e inclusive puede animarte y hacerte sentir mejor cuando uno se acostumbra a llevar su carga ante otros. A veces ni siquiera llevamos las cargas ante otros para que ese otro me ayude o me escuche, sino simplemente para tirarla. Y a veces dejamos a las personas cargadas y llenas de nuestro y nosotros nos vamos, me siento mejor. Pero realmente tenemos que recordar, aprender y enfatizar en nuestras vidas que la diferencia de llevar nuestra carga ante X persona, quien sea, por buenas que sean sus intenciones y cuánto nos ame y cuánto nos quiere ayudar, el único que puede sanar las heridas del corazón, el único que puede responder las peticiones, el único que puede cambiar las circunstancias, el único que puede decir vida en lugar de muerte, el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen, ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el único. El único. Por eso Nehemías no va directamente y presenta su carga ante el rey. Él era el copero del rey. Pero él no fue delante del rey a decirle, mire lo que me pasó. Él fue delante del Señor. Y delante del Señor se postró. Y delante del Señor oró. Y delante del Señor ayunó. Y tuvo las palabras correctas. Fíjense que me llama mucho la atención que Nehemías, en esa oración, él se incluye como parte de los ofensores, parte de los pecadores y parte del problema. Aunque habían pasado 150 años y él no estaba ahí cuando pasó. Porque hay un sentido de identificación. La carga, cuando uno siente carga en el corazón por otras personas, además de uno mismo, uno debe pedirle al Señor que la carga que pones en mi corazón incluya esta necesidad de empatizar o de sentirme parte de la carga de mi hermano, de la carga de mi país, de la carga de mi ciudad. Cuando nosotros como iglesia comencemos a sentir carga por este país y comencemos a orar en serio por este país, nosotros podremos ver la mano de Dios moviéndose en este país, en las comunidades. Pero no solo una oración de vez en cuando que diga, Señor, acuérdate de Panamá, que me bajen los impuestos. Acuérdate de Panamá, que me vaya bien. Porque a veces nuestra oración está relacionada con nuestra bendición personal. Yo quiero que le vaya bien al país para que me vaya bien a mí. Nehemías le dice, Señor, hemos pecado, mis padres, mi familia, nosotros somos responsables, pero tú, oh Dios. Él utiliza, y esto es parte de nuestra vida de oración, aprende a utilizar la palabra de Dios en tu oración. Porque es que a Dios hay que estarle recordando su palabra, Él no la recuerda, Él la conoce. Pero cuando nosotros oramos la palabra, recuerden que la palabra es viva y es eficaz. La palabra cumple el propósito para la cual Dios le envía. La palabra de Dios es la que contiene la definición y la certeza y la descripción correcta de nuestra necesidad. Porque yo puedo decir, Señor, tengo necesidad de trabajo. Y puede que la palabra de Dios diga en mi oración, Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor, que nada me falta. Ayúdame a creer que aunque no tenga un trabajo, tú eres mi pastor y nada me falta. Y vendrá la provisión de tu mano. Nehemías oró al Señor la palabra. Todo lo que había vivido, cuando usted extrae el texto de la oración, usted se va a dar cuenta de que él la fue trayendo de el Pentateuco, de la historia de Israel, que está narrada en los libros anteriores. Ahora bien, dice que él presentó su carga al Señor.
Cuarto principio, para que sea más que un sentimiento, espera una respuesta. Dice que en el texto, dice que llegó en el capítulo 2, verso 1, dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan. Este era el mes de abril. ¿En qué mes comenzó él a orar? En diciembre. Pasaron 4 meses en los que él se mantuvo en oración, perseverando, esperando una respuesta de parte de Dios, porque él había hecho una oración muy específica, que me encanta cómo termina en el verso 11, cuando le dice al Señor, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Él había levantado una oración muy específica, pero pasaron 4 meses. ¿Cuántos de nosotros pasamos 1 día, 2 días, 3 días y nos desanimamos, nos frustramos? Decimos, estoy orando y nada pasa. ¿Y desde cuándo estás orando, hermano? Desde el viernes. Y hay personas que hemos conocido que en oración te dicen, estoy orando hace 10 años por una carga que tengo en mi corazón. Y el Señor te respondió, no, pero sigo creyendo que Él me va a responder. Esperar una respuesta en Dios tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver, número 1, como siempre decimos, con el carácter de Dios. ¿Por qué con el carácter de Dios? Porque Dios no contradice su carácter y su manera de ser. Y si Él ha prometido algo, Él lo hará. Dice la Biblia, Él es fiel, Él permanece fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y si está en su palabra, Dios lo va a cumplir. La capacidad de espera también tiene un segundo componente y es nuestra fe. La fe se desarrolla y crece por medio de la paciencia y la perseverancia. No debe ser al revés. No es que mi fe se debilita porque no veo la respuesta. Mi fe se debilita porque pasa el tiempo. Al revés. Aunque el tiempo pase, pídele a Dios, Señor, aumenta mi fe. Afirma mi confianza en ti, porque no estoy confiando en dioses, en ídolos de mi imaginación. No estoy confiando en filosofías humanas ni en corrientes literarias o psicológicas. Estoy confiando en Dios. Y Dios es quien tiene la última palabra y el tiempo perfecto. No es una frase de Facebook. Usted escucha gente que uno dice, Señor, de repente tienes artistas que cantan canciones, por decirles artistas para no menospreciar a nadie, pero artistas que se paran en escenarios ante cientos de miles de personas a cantar basura, con palabras de basura, con contenido obsceno, que el Señor reprenda a Satanás, con palabras obscenas, con contenido denigrante contra las mujeres, contra los adolescentes, contra los niños. Y luego usted entrevistan a esa persona. Y esa persona, el entrevistador le dice cualquier cosa, y esta persona que de su boca sale esa basura, dice, es que el tiempo de Dios es perfecto, que el Señor le cierre la boca. Ese es el engaño del mundo, que cree que porque repite una frase que está en la Biblia o que creen que está en la Biblia, Dios está de su lado y se puede vivir de cualquier manera. Pues no. Con Dios no se puede vivir de cualquier manera. Con Dios se vive como Dios dice. Como Dios dice, no como nosotros queremos que sea Dios. Por eso es que el ser humano ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Y por eso es que se abraza a los árboles y adora las piedras y hace esto y hace lo otro y se adora a sí mismo. Porque han creado a su Dios a su imagen y semejanza. Y quiera Dios que salga un futbolista que sea lo máximo. Ah, no. Hay que hacer un culto a Messi. Hay que hacer Ronaldo, el God. Ese es el que hay que.
Maradona, hay un culto a Maradona, una religión en donde Maradona lo adoran como Dios. A Beyoncé, la cantante, también hay una iglesia que la tiene como si fuera una diosa. Y decimos, ¿cómo el mundo ha llegado a esto? Génesis 3, porque desde que el pecado entró al mundo, el corazón del hombre, de la mujer, se ha separado de Dios por causa del pecado. Por eso es que la iglesia del Señor, aquel que dice, yo confieso que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y le entrego mi vida como mi Señor y Salvador, no puede vivir conforme a los estándares del mundo, sino conforme al estándar de la palabra de Dios. Y no es fácil y cada vez va a ser más difícil. Y cada vez más nos vamos a ver ante la disyuntiva de decir, lo creo, lo vivo, lo confirmo, lo reafirmo, cambio de estación. No sigo ese cantante. No podemos estar en dos aguas, en dos mundos. No podemos decir cuando estas personas que viven estas vidas confirmadas, vidas alejadas de Dios, en lo peor hay que sentir carga para orar por ellos para que se conviertan. Pero no podemos decir, porque una persona de esas dice, es que el tiempo de Dios es perfecto, nosotros decir amén. No. Iglesia, despertemos, reaccionemos. El cambio no va a venir porque nosotros sintamos algo, porque haya un sentimiento esporádico. No va a venir porque nuestras emociones solo condenen a los demás o solo ignoren a los demás. Va a venir. Nos vamos a levantar y vamos a cambiar y vamos a edificar cuando nosotros, al enterarnos de lo que está sucediendo en nuestras vidas y fuera de nuestras vidas, podamos más que un sentimiento, sentir, volvernos a Dios, presentarnos delante de Dios, presentar esta carga delante del Señor y esperar una respuesta de parte de Dios. No importa el tiempo que pase, que nuestra fe no se caiga, sino que nuestra fe crezca. Aprendamos, pidámosle a Dios que nos enseñe a mirar al mundo como Él lo ve. Dios ve al mundo, según la palabra, con misericordia, con dolor. Dice Pedro, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios a su Hijo para que todo el mundo, todo el que cree en Él, fuera salvo por Él. Eso es cómo ve Dios al mundo. Pero también Dios ve al mundo, ahí mismo en Juan 3, dice y el 17, y el que no cree ya está condenado. Un pedacito que no recitamos. Ponemos el mundito con carita, ahora le ponen mundo con unos ojitos, carita feliz y unas manitos así, y dicen Dios te ama. Ajá, ¿y el 17? A ver al mundo como Dios lo ve, como Dios ama al pecador, sí, pero Dios aborrece el pecado y el pecado no funciona separado del pecador. Quien peca es el pecador. Estamos llamados a pedirle, Señor, dame carga y enséñame a ver las cosas como tú las ves y espera una respuesta. Quinto, actuó en fe. Aquí viene la parte, ya no era una emoción, ya no era solo el tiempo de espera, sino que cuando vino la respuesta, ¿cómo vino la respuesta de Dios? Cuando él en un momento, después de esos 4 meses, sirviendo al rey, el rey notó. ¿Ustedes creen que si Dios no hubiera puesto en el corazón, en el tiempo adecuado, en el rey Artajerjes, que se fijara en la condición emocional de Nehemías, hubiera pasado algo? Era el momento. Porque quien le proveyó todo lo necesario a Nehemías para su misión fue el rey. Le abrió todas las puertas. ¿Pero cómo? Porque él actuó en fe. Fíjense que en el momento en que el rey le habla, fíjense, nosotros vimos la oración en el capítulo 1. Una oración larga, preciosa, sentida de humildad delante de Dios. Y cuando el rey le pregunta, dice en el verso 4, el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y dice enseguida, después de orar al Dios del cielo, contesté. No se nos dice que oró, y fue allí mismo. Es como
que dice el rey, ¿cómo te puedo ayudar? Y en ese momento, acá es el Señor, ahí voy, en tu nombre. Es una oración express. Una oración express, pero seguía siendo oración. Y en ese momento en que se abre la puerta, él dice, actuó en fe esperando el éxito. Él le había dicho, Señor, espero el éxito de parte tuya. Él no esperaba el éxito de parte del rey. Él no esperaba el éxito de parte de los exiliados que estaban allá sufriendo. Él no esperaba el éxito de su habilidad diplomática. Él esperaba el éxito de parte de Dios. Él le había pedido el éxito a Dios. Hermano, pídele el éxito a Dios. No confíes en políticos, no confíes en tus habilidades, no te apoyes en tu propia prudencia, dice el Proverbios, sino apóyate en Dios. Pídele a Dios que te bendiga, pídele a Dios que te abra puertas, pídele a Dios que te prospere, pídele a Dios en tu trabajo la habilidad necesaria, pídele a Dios, actúa en fe esperando el éxito de parte de Dios. No predicamos un evangelio de prosperidad que diga Dios va a abrir los cielos y te van a caer millones de dólares solo porque tú eres bonito o bonita. No. Nosotros no predicamos, la palabra no predica un evangelio de prosperidad. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Jesús dijo, serán perseguidos. La Biblia nos enseña estas dos caras de la moneda, pero también nos enseña que Dios nos bendice. Y también dice, hermano, yo oro que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Quiere decir que no está mal pedirle a Dios que Él nos prospere. No está mal. Pídele a Dios que te bendiga, que te prospere, que te abra puertas, pero que sea la oración correcta en fe y hacia Dios. No una oración mínima, tímida, que diga, ay Dios, yo no sé si tú quieres, porque como yo he sido tan mala gente, como a mí siempre las cosas me salen mal, pero bueno, como la pastora dijo que hay que pedir, bueno, entonces yo voy a pedir, pero la verdad es que tengo muchos años pidiéndote, ya yo misma, si yo, gracias a Dios, yo no soy Dios, no. Yo estaría así, next. Porque a veces nosotros tenemos esa actitud, no le creemos a Dios. O pensamos que Dios tiene favoritos y va a bendecir aquí, y hacemos nosotros acá. Es que Dios bendice a fulana, Dios bendice a fulano y Dios bendice a fulano. Y aquí hay un elemento interesante, que también es bíblico. Dios bendice al corazón generoso. Una de las bendiciones que a veces uno desliga de Dios es qué parte me toca a mí en ser como Dios. Cuando digo ser como Dios, en la formación de mis hábitos como hábitos que Dios bendice. Es ser generoso. A veces nosotros vemos la necesidad de la gente en la cara y sabemos que no tiene para comer y le decimos que el Señor te provea. Y aquí la cartera me pesa de plata, pero que el Señor te provea. O nos paramos en un semáforo y es que la inseguridad y hay alguien que está, sabemos que hay una necesidad, decimos, ay Señor, provéele a esta persona. Y el montón de sencillito ahí que tenemos en él. Una de las cosas que a mí me encantó esta semana fue que al llamado que hicimos a la iglesia, decir, iglesia, necesitamos, ya la iglesia había dado juguetes, en Navidad habíamos levantado las cajas. Y luego, cuando hicimos el censo, resulta que pasamos de 80 niños a ¿cuántos, Elaine? A 180. Y nos dimos cuenta que hay una necesidad de ropa, de todo tipo de utensilios, de cocina y de todo. Y me dice, Elaine, ¿qué hacemos? Le digo, los hermanos hay que decirle que lo que puedan donar en buen estado. Ustedes no saben, pasamos todo el viernes trabajando por la gran cantidad de artículos que habían sido donados por la iglesia. Y yo digo, Señor, yo amo mi CCI, porque CCI es una iglesia generosa. En diciembre enviamos la ofrenda misionera, $7,200. En tiempo de sequía, de crisis, en que la economía está mal, hay gente que es muy generosa, pero yo te pregunto, no voy a señalar a nadie, voy a esconder los dedos. Tú que estás diciendo amén, ¿fuiste de los que dio?
Tú que estás diciendo amén, ¿fuiste de los que cooperó? Tú que estás diciendo amén, ¿traes al Señor tu ofrenda cada semana en agradecimiento a Dios? Porque parte de la bendición de Dios no es que Dios necesita tu plata y nosotros nunca pedimos plata. El problema es que dice la Biblia que la fuente de todos los males no es el dinero, el amor al dinero, el amor a la economía, a lo material, a tener. Y a veces nosotros decimos, Señor, toma mi corazón, pero no mi bolsillo. Y el problema con eso es que darle a Dios así generosamente, Dios ve el corazón y Dios bendice ese corazón. Y Dios es generoso con quien es generoso. Fíjense cómo nos damos cuenta, porque gran parte de lo que cubrió también Nehemías fue de su propio pecunio, fue de su propio sustento. Él también puso de lo suyo. No solamente fue decirle, Dios, mira, ese que está allá es rico, dile que me dé. Ese que está allá no, él puso de lo suyo. Y uno no tiene que andar diciendo, yo puse. No se trata de eso. Se trata de decir, ¿cómo está mi fe? Hay personas que me dicen, no pastora, es que yo no diezmo porque yo no creo en el diezmo. Pero yo ofrendo. Otros me dicen, no, es que yo diezmo, pero yo no doy mi diezmo en la iglesia. Yo lo que hago es que busco ONG o personas o familias que yo sé que necesitan y allá les doy. Eso contradice lo que la palabra enseña. Tú tienes que alimentar donde eres alimentado. Tú tienes que hacer crecer donde tú estás creciendo. Es parte de la sujeción. Yo no sé por qué está hablando esto, porque esto no está en el mensaje. Es parte de la sujeción a Dios, a su iglesia, el no nosotros decidir cómo administramos nuestras cosas. Porque es parte de la mayordomía con Dios, decirle, Señor, cuando yo te dije que todo lo que tengo es tuyo, es literal, Señor. Todo lo que tengo es suyo. Kenia no es propiedad de Hugo, Kenia es propiedad de Dios. Guillermo no es propiedad mía, Guillermo es propiedad de Dios. Tus hijos no son tu propiedad, tus hijos le pertenecen a Dios. Tu trabajo, tus talentos, tus habilidades, tu dinero, todo viene de Dios, todo te lo da Dios y tú y yo somos llamados a administrar. Y mira lo que te quiero decir, Dios no se queda con nada. Dios te da y te da más de lo que tú necesitas cuando tú menos lo esperas. Cuando menos lo esperas, el Señor va a llegar a tu necesidad, sea física, emocional, económica o espiritual. Dios no se queda con nada. Dios te quiere dar éxito. Dios te quiere bendecir. Piénsalo como uno de tus desafíos para este año. Le estoy rindiendo a Dios mayordomía de mi tiempo, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi economía. Tengo tiempo para todo el mundo y para todas las cosas y para todos los placeres, pero no para Dios, porque Dios entiende. Dios sabe que la familia es importante, pero si tú no pones a Dios primero que tu familia, no vas a ver la bendición de Dios en tu familia. Porque Dios tiene que ser primero. Entonces mejor dile, Señor, tú primero. Es que dice, ay, entonces quieres que estemos 24 horas ahí metidos en la iglesia, sentados ahí en esa. No estoy hablando de eso. Hablando de Dios primero en tu corazón. Y antes que desvivirte por cumplir los deseos de tu corazón y de tu familia y de tus necesidades económicas y tus necesidades de sentirte bien, dile, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Entonces verás la bendición de Dios. Y 6, dice el texto bíblico, que Nehemías ya actuó en fe, se levantó, el rey proveyó, Dios movió el corazón del rey, todo se fue formando y forjando para que él
lograra lo que se había propuesto, lo que Dios había puesto en su corazón. Y él llegó al pueblo, y fue lo que leímos en el verso 18. Dice en capítulo 2, en el verso 11, dice que él llegó a Jerusalén 3 días después. No le había dicho nada a nadie de lo que él tenía en su corazón. Y luego hasta el verso 17 y 18, dice el verso 17, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén, esa era la meta. Reconstruir las murallas y pongamos fin a estas desgracias. Después les contó cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Dice en otras versiones, levantémonos y edifiquemos. Y así, dice otra, pusieron sus manos, fueron manos a la obra. ¿Se sabe de qué se trata aquí? Se trata de que hay bendición y hay una especie como de... La fe no se contagia en el sentido de que porque ella tiene fe, me le pego y se me va a pegar la fe de ella. No en ese sentido, pero la fe sí tiene la capacidad de impresionar a otro, movilizar a otro y lograr o ayudar a que crezca su propia fe. Cuando Dios hace algo en tu vida y tú no te lo callas, sino que lo compartes y lo compartes con otro y dices, mira cómo la bondadosa mano de Dios ha estado sobre mí. Mira que le estaba pidiendo sobre esto. Mira lo que Dios hizo con mi salud. Mira lo que hizo con mi cuerpo. Mira lo que hizo con mi familia. Mira cómo Dios sanó tal cosa. Mira, le estuvimos orando a Dios. ¿Tú sabes qué pasa? El pueblo que está a tu alrededor, tu familia, comienza a creer que Dios puede hacerlo también en sus vidas. Él compartió la visión y movilizó al pueblo. Padres de familia en esta congregación, vas a lograr más con tus familias si compartes la fe y la mano bondadosa de Dios que si compartes angustia, temor por el futuro, enojo por las frustraciones. Con eso no vas a ganar. No vas a ganar con que digas, yo siempre recuerdo, nos divertíamos mucho con mi papá, porque mi papá de repente llegaba y estaba uno, por ejemplo, en un cuarto, y estaban todas las luces de la casa prendidas, todas. Y él llegaba y le decía, se ve que ustedes no pagan la luz. Y llegaba apagando la luz, se ve que ustedes no pagan la luz. Y iba apagando y nos quedábamos, tenía razón, ¿sí? Nosotros estábamos alejados de esa realidad. Y uno piensa que los padres comparten, aun cuando no es una enseñanza de sentarse y decirte, mira lo que me cuesta la luz, y te enseña el recibo, y ustedes son los que se gastan la luz, porque imagínense, ¿no? La culpa que hubiera sido el que te sienten a un niño y le diga, tú eres, porque tú con tu Nintendo y con tus aparatos y tú no sé qué, tú es que pasas con ese aire acondicionado. Imagínense ese niño, ¿no? La culpa que le hace ese. No, sino el gesto de llegar apagando luz. Nos divertíamos siempre luego con mi hermano mayor, porque cuando mi papá no estaba en casa, estábamos mi hermano mayor, él es el encargado, mi papá estaba de viaje, predicando, lo que fuera. Entonces mi hermano mayor llegaba, 15, 16, 17 años, llegaba. Se nota que no pagan la luz ustedes, tampoco él la pagaba. Y llegaba apagando luces. Se comparte una visión, se moviliza. Padres, actúen por fe, con amor, con principios. No sean fuente de malas noticias únicamente, ni de angustia por el porvenir, sino contagien la visión. Padres que conocen a Cristo en sus casas, que en sus casas se escuche la palabra de Dios y se escuche la alabanza del Señor. Que haya vida cristiana en tu casa, porque hay que compartir la visión y la visión de Dios va a movilizar al pueblo.
¿Cómo vamos a ir a las trancas? ¿Cómo vamos a ir a los lugares? ¿Cómo se va a ganar tu familia para Cristo? Cuando nosotros tengamos carga en el corazón, cuando se las presentemos a Dios de manera constante, cuando nosotros esperemos de Él la respuesta y cuando venga la respuesta, levantarnos a actuar, no quedarnos en el sentimiento y en la emoción, sino levantarnos, compartir la visión y movilizar al pueblo. Y ten la seguridad de que Dios estará contigo. Es más que un sentimiento la vida cristiana. No es una filosofía. No es un sentirme bien. No es una descarga emocional cuando canto alabanzas. Es una vida en la que Dios ocupa el primer lugar. Me dirige con su palabra. Tiene promesa de bendición y de vida eterna. Y Él que me ha dicho... ¿Y qué le dijo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Por ósmosis. No, porque tú vas a compartir la visión de la mano bondadosa de Dios sobre tu vida y otros van a creer y a otros les llegará el mensaje y entonces seremos una iglesia que no solamente nos contentamos con reunirnos un par de horas el domingo en la mañana, sino que seremos una iglesia que se mueve y que lleva la palabra en todo lugar donde estamos, porque vemos la obra de Dios primero en nosotros. Si no estás viendo la obra de Dios en tu vida en lo individual, dile, Señor, esto tiene que cambiar. Yo necesito enterarme de lo que está pasando. Necesito humillarme delante de ti, sentir carga en mi corazón y comenzar a creer en lo que tú has prometido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ti no hay tiros al aire a ver qué sucede. En ti hay propósito. Hay objetivos claros, Señor, de bendición para nuestras vidas. Yo quiero invitarte a ti que estás allí en tu lugar, a que tengas un momento de reflexión y de oración con el Señor. Si hay alguien que nos visita o que nos ve de las redes y nunca le ha entregado su vida a Cristo, de esto se trata. De decirle, Señor, creo que tú eres el Señor. Y yo quiero entregarte mi vida y que tú seas mi Dios. Si tú quieres hacer esa oración y entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás, levanta tu mano. Alguien se va a acercar a orar contigo. Si quieres dejar de hacer tu voluntad y comenzar a decirle, Señor, quiero realmente que seas mi Dios, levanta tu mano. Dice la palabra, hoy es el día de salvación, porque no sabemos lo que pueda venir después. Y mientras reflexionamos, quiero invitarte a reflexionar en esta palabra. ¿Hay una carga en tu corazón? ¿O solo hay un conocimiento intelectual de alguna situación X en tu vida, en la vida de otros? ¿Hay en tu corazón esa carga que duele por las personas que te rodean, que te duele por lo que hay en el mundo? No solo por la pobreza económica, la pobreza espiritual, la necesidad espiritual de salvación que tienen tus familiares, tus amigos, tus vecinos. ¿Has compartido acerca de la vida eterna? Les has dicho que la bondadosa mano de Dios está sobre ti y que hay esperanza para ellos. ¿Eres perseverante en tus peticiones delante del Señor o te cansas en 2 días y dices, no, es que ya el Señor no va a hacer nada conmigo? ¿Piensas que el Señor te ha dejado a un lado, te ha rechazado? Falso de toda falsedad. El Señor está contigo. El Señor te ama. Se ha debilitado tu fe porque el tiempo pasa y no ves una respuesta o lo que tú piensas que es la respuesta que tienes que recibir.
En esta hora dile: Señor, enséñame a esperar en ti. Enséñame a esperar el tiempo que sea. Enséñame a humillarme delante de ti, a estar convencido, convencida del éxito, de que tu mano es bondadosa, trae resultados de bendición para mi vida. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que viven conforme al Espíritu, no a la carne. Dile: Señor, conforta mi corazón, consuela mi alma. Permite, Señor, que mi vida esté coronada por tu gracia, pero que yo pueda ser esa persona que transmite, que ama, esa persona que espera en ti. En ti confía mi alma. En ti